Buenas noches. Si por la noche estás escuchando esto, asegúrate de que la luz esté encendida y que la puerta trasera esté completamente cerrada. Porque no estoy hablando en nombre de los débiles del corazón. En España hay cientos de historias de fantasmas, desde Galicia hasta Andalucía. Sin embargo, hay un lugar donde incluso las personas que no son supersticiones se asustan. Es un pueblo llamado Belmes de la Moraleda. No solo se puede ver la cara en el suelo, sino que también hay una escuela que fue maldecida hace décadas. Belmes, un pequeño pueblo andaluz, es conocido por un fenómeno que durante décadas ha desconcertado a científicos, curas y escépticos. Las caras de Belmes, rostros humanos, algunos angustiados, otros inexpresivos, comenzaron a aparecer en el suelo de una casa en los años 70. Pero lo que muchos no saben es que a tan solo unas calles de allí se esconde algo aún más perturbador. La antigua escuela primaria, cerrada en 1974, permanece como una herida abierta en el corazón del pueblo. Los vecinos la llaman la Escuela del Silencio, un nombre irónico, porque según los que aún viven cerca, nunca hay verdadero silencio ahí dentro. Cada noche, siempre cerca de las 3 de la madrugada, se oyen risas infantiles, correteos sobre la vieja madera del pasillo y a veces el sonido agudo de una tiza que escribe lentamente sobre una pizarra que nadie usa desde hace décadas. Algunos juran haber escuchado también cómo se pasa lista, nombre por nombre, por una voz apagada y lejana. La historia más conocida, sin embargo, es la de Ángela. Tenía solo 8 años cuando una mañana de otoño desapareció en medio de una clase de matemáticas. La maestra se volvió hacia la pizarra para escribir una fórmula y al volverse de nuevo, Ángela ya no estaba. Buscaron por todo el edificio, incluso levantaron el suelo de su aula, pero no había rastro de ella, ni sus zapatos, ni su mochila, nada. Solo un leve dibujo de una carita triste apareció, días después, justo en el lugar donde se sentaba. Desde entonces, cada vez que alguien menciona su nombre cerca del edificio, se dice que el aire se enfría de golpe y se escucha el eco de un susurro. Estoy aquí. Los ancianos del pueblo aseguran que esa aula nunca volvió a ser la misma. Las ventanas se empañaban desde dentro, aunque hiciera calor. Las sillas crujían solas, y los libros, aunque cerrados, pasaban página por página durante la noche. Un señor mayor, que vive justo al frente, dice que a veces ve una figura menuda parada en la ventana del segundo piso. No se mueve, solo lo observa. Siempre a la misma hora, las 3:07, cuando los turistas preguntan por la famosa Casa de las Caras, algunos vecinos prefieren hablarles primero de la escuela. Dicen que las caras del suelo son inquietantes, sí, pero no hacen daño. La escuela, en cambio, quiere algo o a alguien, y por eso, desde hace casi 50 años, nadie ha vuelto a entrar. Porque todos en Belmes saben una cosa: los que cruzan esa puerta no siempre salen. Poco tiempo después de la desaparición de Ángela, las autoridades decidieron recurrir a la iglesia. Un sacerdote mayor, venido desde Córdoba, con fama de haber intervenido en otros casos paranormales, fue llamado para realizar un exorcismo en la escuela. El cura entró por la puerta principal con una cruz de madera en la mano, murmurando oraciones, pero al poner un pie dentro del aula de Ángela, su rostro cambió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si estuviera viendo algo imposible de comprender. Gritó con una voz que no parecía humana: «No es una niña, son muchos». Luego cayó de rodillas, comenzó a convulsionar violentamente y espumó por la boca. Nunca volvió a hablar. Pasó el resto de su vida en silencio.
internado en un convento de Córdoba. Ese mismo día, las autoridades locales decidieron cerrar la escuela para siempre. Clavaron tablones en puertas y ventanas, colocaron cadenas oxidadas y un cartel que decía prohibido el paso. Pero todos sabían que el mal no entiende de cerraduras. El narrador de esta historia es un hombre mayor, vecino del edificio desde hace más de 40 años. Nunca se mudó. Dice que ha visto más cosas de las que quisiera recordar. Cuenta que muchas noches, especialmente los días impares del mes, una figura femenina aparece en el aula del fondo. Viste como una maestra de los años 70, con una falda larga y blusa abotonada hasta el cuello. Su cabello oscuro le cubre todo el rostro y siempre sostiene un cuaderno de asistencia. La mujer no se mueve, solo está ahí, de pie, bajo la luz tenue de la luna, a las 3 en punto de la madrugada. Pero eso no es lo más aterrador. Detrás de ella, poco a poco, se materializan pequeñas siluetas. Son niños, o lo que parece que fueron niños alguna vez. Se sientan en los pupitres oxidados y miran todos hacia la misma dirección, la ventana que da a la calle, justo hacia donde vive el anciano. Él asegura que nunca repiten el mismo rostro. Cada uno tiene facciones distintas, pero todos tienen algo en común. Los ojos ausentes, vacíos, como si hubieran visto el más allá, como si llevaran la muerte en la mirada. En 2011, una joven estudiante de antropología en Sevilla, llamada Laura Martín, decidió que su tesis debía ir más allá de lo académico. Quería enfrentarse a lo desconocido, a lo inexplicable. Por eso eligió la escuela abandonada de Belmes como objeto de su investigación. Con permiso especial del ayuntamiento, Laura ingresó sola al edificio al caer la tarde. Instaló cámaras infrarrojas en los pasillos, colocó grabadoras de sonido en cada aula y apuntó todo meticulosamente en su libreta de campo. Aseguró que pasaría la noche completa allí. Durante las primeras horas no ocurrió nada extraño, solo el crujir del viento y el eco de sus propios pasos. Pero a las 3:08 de la madrugada, todas las cámaras activadas captaron lo impensable. La puerta del aula de Ángela, sellada con acero desde hacía décadas, se abrió con un chirrido agudo, sin que nadie la tocara. Segundos después, en una de las grabadoras, se registró una voz ronca, seca, que susurraba: «Laura, hasta que tú también aprendas». Y justo después, un golpe seco, como si algo o alguien hubiera caído al suelo. Lo siguiente que se escucha es un arrastre, como si alguien fuera tirado por el pasillo. En los videos puede verse una sombra difusa, moviéndose hacia el fondo del edificio, dejando un rastro oscuro tras de sí. A la mañana siguiente, los equipos de búsqueda solo encontraron su teléfono móvil, aún grabando. En el último fragmento de video, se ve a la figura de la maestra con el rostro cubierto, de pie frente a una pizarra, dictando palabras incomprensibles. Detrás de ella, sentados en pupitres llenos de polvo, había al menos una veintena de figuras pequeñas. Sus rostros estaban incompletos, sin ojos, sin bocas, solo huecos oscuros donde debería haber vida, y todos miraban fijamente a la cámara. Laura nunca fue hallada, ni viva ni muerta. Solo sus pertenencias quedaron esparcidas por la sala de archivo, junto a manchas secas de sangre. Durante la investigación posterior, los forenses descubrieron algo escalofriante. Bajo el suelo del aula principal, oculto bajo una fina capa de cemento, había un osario. Decenas de esqueletos sin identificar, sepultados sin nombre ni fecha. Según los expertos, databan de la época de la ocupación musulmana. Desde la desaparición de Laura, nadie ha vuelto a entrar legalmente en la antigua escuela de Belmes.
Las autoridades reforzaron la seguridad. Placas de acero en puertas, ventanas tapiadas y un letrero oxidado que reza propiedad privada, peligro. A pesar de eso, los rumores no han cesado. Cada año, durante la noche de Todos los Santos, cuando las almas, según la tradición, vuelven a visitar el mundo de los vivos, algo ocurre en la escuela. El sonido de una campana suena 3 veces, exactamente a la misma hora. 3:08 de la madrugada. Nadie sabe de dónde proviene, porque no hay campana física en el edificio desde hace casi 50 años. Vecinos han asegurado ver destellos de luz desde la 3ª planta, concretamente en el aula donde se vio por última vez a Laura. Lo más inquietante es que allí no hay electricidad, ni bombillas ni cableado, solo polvo y oscuridad. Una vez, un joven curioso intentó acercarse con una linterna y grabar con su teléfono. No llegó ni a cruzar la reja. Se desmayó en seco. Al despertar, balbuceaba nombres de niños que nadie conocía. El anciano narrador, el mismo que ha observado la escuela desde su ventana durante 4 décadas, repite siempre la misma advertencia. La dice sin mirar a los ojos, como si tuviera miedo de invocar algo. Si alguna vez caminas por Belmes de noche y escuchas una voz que te llama por tu nombre, no respondas. No importa si es la voz de un niño, de una mujer o de alguien que crees conocer. Y sobre todo, no gires la cabeza, porque si miras hacia la escuela, ellos sabrán que los has escuchado. Y entonces te estarán esperando, con un pupitre listo, para que nunca más salgas de clase.